El periodista, poeta y músico Gabriel Gargurevich publicó a fines del año pasado un nuevo poemario. Él ya había publicado hace algunos años Serpiente Underground y ahora vuelve a publicar otro interesante poemario titulado Poe en el Bosque, que ha sido publicado por Francisco León Editor. Justamente sobre este libro conversé con Gabriel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Vallejo, quienes gentilmente nos ceden siempre un espacio para dichos encuentros. Vallejo librería la pueden encontrar en Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla en redes sociales como Instagram y Facebook. A nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Gabriel Gargurevich aquí en Letra Capital. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu más reciente libro, el poemario Poe en el Bosque, que ha sido publicado por Francisco León Editor, con una portada muy interesante además. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, yo quisiera empezar por algo que a mí siempre me llama la atención, que es cómo se van gestando en este caso los poemarios, ¿no? Es decir, uno cuando lee el Poe en el Bosque, pues reconoce que hay, digamos, un tema que une a los poemas, ¿no? Que no es un mero, digamos, este conjunto, o mejor dicho, un rejuntado de poemas sueltos, sino que de alguna manera no todos los poemas dialogan entre sí y forman esta especie de unidad. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo surge el libro en la medida de que si tú de repente ya tenías en mente un poco esta idea de el bosque como metáfora, en fin, una serie de temas que recorren los poemas, y fuiste escribiendo en función a eso, o de repente, como suele pasar también a veces, que uno comienza a escribir poemas y de repente se da cuenta que los poemas de alguna manera tienen que ver con una idea común y que podrían formar un conjunto. Mm, ¿Cómo se dio en tu caso Poe en el Bosque? yo creo que es lo segundo, ¿no? Ujú, Porque los poemas nacen de manera espontánea, ¿no? O sea, sobre todo por una necesidad, ¿no? Una necesidad ujú, expresiva, ¿no? O sea, es una emoción tan fuerte la que te habita que necesitas expresarla y darle forma, ¿no? ujú, Entonces, sí, es un periodo de mi vida donde la temática ha coincidido, ¿no? Y la temática ha coincidido en torno al bosque como refugio, al bosque como lugar ujú, de purga, emocional, ¿no? De soledad y de encuentro con uno mismo, ¿no? Entonces, o sea, y literalmente, ¿no? Porque una vez al mes tengo, digamos, un paseo por el bosque del Olivar a falta de selva, ¿no? Yo voy a la selva, pero una vez al año, ujú. que también es un bosque maravilloso, ¿no? Eh, pero tenemos un bosquecito acá también, ¿no? Cerca a Miraflores, donde vivo, ¿no? Entonces, una vez al mes, digamos, tengo un pequeño retiro en el bosque del Olivar, ¿no? Y es a partir de ahí, ¿no? Donde, digamos, surge ese escenario, ¿no? Pero en realidad es mucho más que algo solamente, digamos, superficial, ¿no? O Ujú, sea, estoy hablando del escenario, nada más, ¿no? claro. Eh, claro, porque digamos cuando uno recorre el libro, claro, está la referencia al bosque, pero claro, no el bosque como escenario, sino el bosque como símbolo, ¿no? Mm. Julia Wong ahí ya escribió un Ujú, prólogo donde desmenuza, ¿no? De una manera... claro, casi disecciona, sí, digamos, ¿no? claro, porque Julia era una mujer muy culta, ¿no? Ujú, Una académica también, ¿no? Entonces tenía referencias, ¿no? Para poder analizar justamente el concepto del bosque bajo diferentes perspectivas, ¿no? ujú. Pero perdón, ya me olvidé cuál era tu pregunta o No, qué me eso estás preguntando. justamente, reflexiona en torno al bosque como Ah, metáfora, ¿no?
Sí, claro, yo evidentemente no soy tan académico como te decía, esos textos han salido Ujú. por una necesidad, ¿no? Pero sí, después, claro, uno, la típica, ¿no? Cuando uno escribe algo y otra persona escribe sobre ti, o cuando se te debe haber pasado a ti, cuando tú Ujú. entrevistas a un autor, sí, ¿no? El autor te, ¿no? Te puede decir, esa interpretación yo no la había pensado, ¿no? Entonces, en el caso de Julia Wong, evidentemente en el prólogo he descubierto cosas que yo no había pensado, pero que sí, efectivamente me siento muy identificado con eso, ¿no? Sobre todo cuando habla de esta marginalidad, ¿no? O sea, el bosque visto como un lugar marginal que está en las afueras de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva medieval, ¿no? O Ujú. sea, los bosques eran donde primero los Claro. reyes iban a cazar, un lugar exclusivo, después también, pero también era un lugar donde los locos se refugiaban ahí, o no, o los amantes, o la gente, digamos, que no estaba incluida en la sociedad, ¿no? Entonces, Ujú. la poesía es marginal, ¿no? O sea, ya es un lenguaje no convencional que le da marginalidad y a veces yo también me puedo sentir un marginal, ¿no? Ujú. No por creerme alguien especial, yo pienso que todos nos sentimos marginales en algún momento, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, tiene que ver con eso. Claro, ahora que mencionas eso, claro, uno entiende el bosque justamente como los linderos donde supuestamente uno no debería ir, donde podría haber peligro, porque por ahí hay, digamos, criaturas diferentes, extrañas. Y Mm, claro, finalmente uno se mm, siente extraño dentro de ciertos contextos, ¿no? Entonces, cuando mm. leí el libro pensaba justamente en cómo el yo poético de alguna manera se percibe o se siente como una especie de marginal, ¿no? De alguien diferente dentro de un contexto, ¿no? Y quizás el poema que más me hizo pensar en eso es este Tercer Movimiento, por ejemplo, ¿no? Ser un chico punk en Miraflores. Es el más Claro, confesional, además, ¿no? claro, porque es, digamos, sentirse extraño en un contexto Sí, diferente, ¿no? sí, es verdad, mira. No lo había visto así, como sentirse Ujú. extraño en un lugar diferente, pero sí, sí lo veo muy confesional, pero sí, tienes razón. O sea, es como, claro, o sea, uno no elige dónde nace, ¿no? Tampoco es que reniegue de mis orígenes miraflorinos, ¿no? Claro. He nacido ahí, toda mi vida he vivido ahí, ¿no? Esa es la Ujú. verdad. También he parado en otros barrios, también esa es la verdad, ¿no? Sobre todo en mis épocas, y ahí está todavía brevemente narrado en las épocas cuando tuve mi banda de rock. No, Ujú. tuve una época muy del centro de Lima y del Agustí Rock, ¿no? Ujú. Y de Quilca, Quilca, ¿no? claro. Sí, inevitablemente, ¿no? O sea, paraba un poco con la movida subterránea, hoy en la movida subterránea, porque nosotros nacimos en una época donde todavía el underground o lo subterráneo era tendencia, ¿no? O más bien, no todavía, sino era tendencia. En los 80 era un verdadero subterráneo, ¿no? Claro. El underground, un verdadero subterráneo. En los 90 ya lo underground se pone de moda, ¿no? Parafraseando una canción de Café Tacuba, que dice, ¿no? Lo underground está de moda, en su primer disco, lo Claro. mencionan ellos. En los 90 se pone todo, ¿no? Si te pones a analizar el Claro. rock Claro, de la época, incluso en Estados Unidos lo grunge, que supuestamente también lo marginal, mainstream, ¿no? es mainstream, claro. Claro, Kurt Cobain, ¿no? Es Ujú. el paradigma de eso, ¿no? Y en Latinoamérica un montón de bandas, ¿no? Como Café Tacuba, que también tiene filo underground, y Ujú. todos, Foloso Kai, La Maldita Vecindad, ¿no? En México, en Colombia, en fin, tantos. Pero sí, entonces, ¿por qué te mencionaba eso de lo del underground que está de moda? Ya me olvidé. Por el hecho de... Ya, Ujú. claro, claro, porque, perdón, me fui, regresando al poema Tercer Movimiento Rabioso, que claro, es una, casi como una conversación o un intertexto ¿cómo se llama? Con Cisneros, ¿no? Que se titula igual tal cual, ¿no? Ujú. Tercer Movimiento, pero creo que entre paréntesis no dice rabioso, sino dice otra cosa, ¿no? Que no recuerdo Claro. ahorita qué. Pero en fin, o sea, sí, o sea, es sentirte extraño en un ambiente digamos, que podría remitir a las clases altas, en algunos momentos tiene ese poema,
¿no? Hay una rabia ahí, ¿no? De no encajar, ¿no? Sobre todo, claro, estás situada ese texto en una época de juventud, ¿no? Ahora, digamos, ya, ya soy un poco más maleable en el sentido de que ya, como dirían los taoístas, puedo convertirme un poco como el agua, ¿no? Encajar un poquito en todos lados, ¿no? Pero en esa época sí está un poco... Entonces, es bueno también rememorar eso, ¿no? Porque, claro, los textos poéticos nacen de esas sensaciones, ¿no? Las sensaciones intensas, ¿no? Entonces, estaba ahí, en el cajón, y sale, ¿no? Claro, porque a mí me gustó mucho ese poema porque va como que a los extremos, ¿no? Es decir, un punk en Miraflores, digamos, ahí hay como una, digamos, una... Hay una ruptura, ¿no? Claro. De verdad. Porque Claro, y por otro lado, cuando el yo poético o tú dices algo así como me da pena mencionar a Cisneros como mi poeta favorito, ¿no? Porque digamos las otras personas esperarían más bien un poeta más maldito, ¿no? Es digamos que el otro extremo, ¿no? O sea, sí. en Miraflores me diferencio porque soy un punk, pero entre los, digamos, malditos, no soy tan maldito porque me gusta Cisneros, ¿no? Sí. Es una cosa bastante chévere, ¿no? En ese sentido. Sí. Totalmente, sí, mira. No, o sea, sí. Es un personaje, como tú dices, el yo poético o el personaje que se ha construido ahí a partir de vivencias reales, es un personaje que no encaja, ¿no? Sí. Y sí, o sea, quizá también por eso es que me gusta leer poesía y escribirla, ¿no? Porque de alguna manera, o no de alguna manera, sino que la poesía es marginal, entonces es como que recurro a ella para expresarme de una manera casi natural, ¿no? Pero también porque o sea, hay un músico en mí totalmente presente, ¿no? Entonces, para mí también hacer poesía es estética, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con hacer música. O sea, estaba pensando justamente en eso antes de venir ahora, cómo uno cuando escribe poesía corriges y yo creo tener sentido de la estética, ¿no? Y del ritmo, porque tengo, digamos, talento musical también, he nacido con eso, entonces tengo ese sentido también de poder construir. Yo pienso que para alguien que pretende... Pero en general la literatura es música y es ritmo, ¿no? En general no solamente la poesía, ¿no? Pero si tienes ese ritmo de ahí, por supuesto que ayuda, ¿no? Aunque, claro, o sea, te ayuda para construir algo estético, ¿no? Aunque ayer justo estaba en la noche de Barranco, ¿no? Me encontré con una amiga fotógrafa y músico y me dice que estaba vestido así y me dice de que me vestía muy aburrido, que parecía un viejo, un anciano, ¿no? Entonces ahí estoy dudando de si mi sentido de la estética funciona para todos los ámbitos, ¿no? Claro. Bueno, cuando leía el libro también pensaba justamente en tu faceta musical, ¿no? Porque claro, digamos, si bien la literatura, claro, importa mucho el ritmo, quizás es la poesía la que está más cercana a la música, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, de hecho, los primeros poemas son canciones, ¿no? O sea, los primeros poemas que se hacen, ¿no? Se cantaban, ¿no? Se cantaban. Claro. Sí. Es verdad. Claro, incluso, sí, es verdad, bueno, en realidad, claro, también ¿O incluso el no? teatro. Sí, todo. En el teatro también, ¿no? También, ¿no? Claro, Los coros, ¿verdad? ¿no? Los El coros teatro griegos. griego eran cantados también. Sí, Claro, es verdad. sí. Sí. Ahora, tú mencionabas hace un rato tu época de músico con el gueto, ¿no? En el que componías. Y lo que me lleva a pensar o a preguntarte es, digamos, cuando escribes poesía, porque me imagino que también sigues haciendo música, sigues escribiendo canciones. No, en realidad ¿No? no. O sea, he escrito canciones cuando mi hijo Pablo me invita, ¿no? Ya. Mi hijo tiene un proyecto que se llama Pau de Kid y cuando él me invita, él sí ha estudiado música, de verdad, o sea, de verdad digo, porque ha estudiado, ¿no? Yo estudié un poquito, ¿no? Cuando era bastante joven, pero él sí ha estudiado música en Buenos Aires y se ha recibido, ¿no? Entonces, él
hace producciones, produce música y me ha invitado a cantar y ahí hemos compuesto juntos algunas cosas, ¿no? Eso sí, pero eso es eventualmente, ¿no? Pero no es que componga recurrentemente, ¿no? Me gustaría y lo estoy empezando a hacer porque me rompí el dedo hace como 2 años y dejé de tocar la guitarra y tuve una tendinitis acá también. Pero ya estoy mejor y ahora con que hemos hecho música con El Gueto, porque falleció Jan-Marc Rottenbacher, ¿no? El baterista, falleció recién, hace un par de meses y decidimos hacer un homenaje. Entonces ahí Sí, hace poquito. Sí, en la Casa Revara, que es el bar de François, ¿no? Del guitarrista de la banda. ¿Cómo se llama? Y ahí yo pensé que no podía tocar la guitarra, pero sí he podido. Entonces ahora se me ha ocurrido ya que puedo tocar la guitarra y quizá pueda componer, ¿no? Sí, porque también es lindo hacer música, ¿no? O sea, ha sido una experiencia increíble volvernos a juntar y volver a hacer música, sobre todo música propia, ¿no? Que hemos creado nosotros, ¿no? Claro. Ha sido increíble para mí tocar la guitarra de nuevo, ¿no? Y todo, entonces sí, me encantaría hacer música, ¿no? O sea, nuevamente. ¿Dejas de componer por el tema de la mano? No, en realidad porque ya yo me fui yendo en realidad de mi vida ya por una senda un poco más grisia, ¿no? Porque la música, definitivamente, si se compara con la literatura, es más colorida, ¿no? Más festiva, ¿no? Pero el ámbito de la literatura es más gris, ¿no? Y yo me he ido yendo por ese camino, ¿no? Primero por el periodismo, porque empecé especializándome en el periodismo, a trabajar en diarios, ¿no? Y a escribir en diarios y después en revistas, en crónicas, y en los diarios también hacer crónicas. Y ahí, bueno, desde chico he leído, ¿no? Desde que soy preadolescente, ¿no? He leído, entonces también he compuesto canciones a esa edad, a los 10 años, 8 años, ¿no? He escrito algunas letras, ¿no? Entonces, claro, ya leí un poco, ¿no? Entonces, el periodismo lo que hizo fue enrumbarme más hacia las letras, ¿no? O sea, y finalmente ya empecé a agarrarle un gusto, sobre todo porque es algo más solitario, ¿no? Y sí, me fue llevando así, ¿no? Cada uno también en la banda, en El Gueto, nos fuimos cada uno por su propio camino, y el mío fue mucho más como de ensimismamiento, ¿no? O sea, en el sentido de trabajo de creación solitario, ¿no? Me empezó a gustar más eso. Entonces, pero ahora que nos hemos juntado, también es divertido, ¿no? Volver nuevamente, ¿no? O sea, bueno, ya han pasado 24 años desde que nos hemos separado, ¿no? Entonces es como descubrir nuevamente la novedad de hacer música con amigos que han sido muy amigos en determinada época y que, bueno, eso las amistades verdaderas no se rompen, perduran, ¿no? Sí. Interesante. Porque también cuando leí el libro pensaba, o no podía dejar de pensar tu faceta de músico, y entonces me imaginaba cómo organizaste ese libro, ¿no? Porque también importa mucho el orden de los poemas, sí, ¿no? Claro. Y pensé en cuál puede ser la similitud con ordenar canciones para un disco, ¿no? Es bastante parecido, ¿ah? Es bastante parecido. Sí. Y sí, sí, la poesía, sí, como tú bien dices, si bien toda la literatura y todos los géneros en general tienen que ver con el ritmo y con la estética, ¿no? La poesía es lo que más se asemeja a la música, es verdad. Y sí se parece, ¿no? De todas maneras. Sí, o sea, hay una sonoridad, hay un tono, o sea, yo sé que nuevamente todos estos conceptos están presentes en la literatura, en los diferentes géneros literarios, el tono, ¿no? El ritmo, pero en el caso de la poesía es como que te saltan más a la vista, entonces es como en un disco tú tienes que tener una abridora, ¿no? Una canción que va a abrir, otra que sigue, entonces hay una secuencia lógica, ¿no? Hay una secuencia lógica totalmente para generar finalmente emociones en quien te va a leer, ¿no? O en quien te va a escuchar. Eso es lo que se quiere, ¿no? O sea, finalmente uno escribe algo para que sea del disfrute de las personas, ¿no? Que se vayan a acercar a tu producto, ¿no? Eso es así, entonces tú tienes que pensar, o sea, cuál es el mejor orden para tener un mejor impacto, ¿no?
Sí, no le he puesto tampoco ahí subtítulos ni separaciones que se recomienda, ¿no? Poner Ujú. segmentos pero no quise que sea todo seguido, así, ¡praj!, ¿no? Como Claro. un vómito casi, ¿no? Claro, que digamos, ahora si volvemos a la analogía con la música, ¿no? Ah, Eh, claro, en la época del vinilo era obligatorio dividir el disco en dos, lado A, así lado B, es, y se sí, pensaba en esos términos, ¿no? sí. Con la aparición del CD ya es todo de corrido, Es digamos, verdad, ¿no? ¿no? Sí, es verdad. Ya no hay lado B, ¿no? Aunque hay bonus tracks, ¿no? Eso Aunque hay sí, buenos tracks, sí, es verdad. sí. Pero sí, pues en ese sentido sí se asemeja. O sea, Ujú. a la música totalmente, ¿no? De hecho, tiene un orden lógico, ¿no? O sea, no. Como tú decías al inicio, no están tirados los poemas por ahí, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, un poco para terminar, Mm. es tu segundo poemario, si la memoria no me Sí, falla. sí. Eh, ¿Cómo va el siguiente proyecto? Mm, Porque también has incursionado en la narrativa también hace algún tiempo. sí. ¿Cómo va eso? O sea, yo de cuando en cuando estoy escribiendo poesía, ¿no? Ujú, Es que lo que pasa es que proyectos, me encantaría escribir una novela, pero eh, no sé si, o sea, no me, o no me dé el tiempo o yo no tengo la suficiente disciplina. Una de las dos cosas, ¿no? Porque dicen que cuando uno quiere, finalmente puedes ser más disciplinado, ¿no? Pero la poesía es lo que tengo más a flor de piel ahora, ¿no? ujú, Eh, porque son textos que, como decía, surgen por una necesidad, ¿no? Por la necesidad digamos, de purgar alguna emoción, ¿no? Y de sentirte mejor haciéndolo, ¿no? Y es más inmediato eso, ¿no? Porque es un texto corto, es un texto ujú, que se asemeja al cuento en ese sentido, ¿no? Claro, no estoy comparando para nada, ¿no? Sino solamente en la redondez que puede tener un texto poético, ¿no? ujú, Finalmente, incluso puedes golpear al final si quieres, ¿no? Como puede golpear un cuento, pero no tiene obviamente esa relojería que tiene un cuento, ¿no? Toda esa maquinaria que se requiere para escribir un cuento. Es súper difícil escribir un cuento, ¿no? También tengo cuentos que espero publicar, pero claro, la narrativa, los cuentos o una novela, que tengo un proyecto de novela ahí también, de todas maneras. Lo ujú. empecé, pero están ahí. Lo que más veo así, este próximo proyecto es otro libro de poesía, pero todavía no sé qué temática hacer, ni por dónde ir, ¿no? ¿Cuál sería el concepto? Se irá viendo mientras va viniendo, ¿no? Pero sí me interesa mucho, eh, de hecho, o sea, seguir afianzándome en el camino de la escritura. Por lo pronto estoy escribiendo un trabajo de investigación para obtener un grado de maestría, ¿no? Porque me interesa regresar al mundo académico. Alguna vez enseñé en la universidad y me gustaría regresar a enseñar nuevamente. Entonces, por lo pronto tengo que escribir ese plan de investigación que estoy avanzándolo, ¿no? Tú eres profesor, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Claro. Tienes maestría. Sí. Eh, Claro. Porque te piden eso. Pues sí. yo enseñé y me pidieron un tiempo o sea, me dejaron un tiempo enseñar sin maestría, pero después me dijeron, no, ya, es imposible, ¿no? Así que estoy en esas. Ujú. Listo, estaremos atentos entonces al próximo proyecto, Sí. y siempre es un placer conversar contigo, No, Gabriel. igualmente. Y el Gracias. libro se lo recomiendo y está en librerías, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Chévere.